Et Sinos, León XIII, 1882. A los arzobispos, obispos y demás ordinarios de Italia. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Aunque la autoridad y la extensión de nuestros deberes apostólicos nos impulsan a abrazar a toda la República Cristiana y a cada una de las provincias que la componen con todo el amor y la vigilancia que están a nuestro alcance, es Italia la que, en este momento, atrae con mayor especial atención nuestra solicitud y nuestros pensamientos. Estos pensamientos y estas solicitudes van mucho más allá de las meras preocupaciones temporales, pues es la salvación eterna de las almas la que nos ocupa y nos preocupa, un asunto que exige todo nuestro celo y nos obliga a concentrarlo por completo en ese objetivo, a medida que lo vemos expuesto a peligros cada vez mayores. Si alguna vez estos peligros amenazaron a Italia, sin duda lo son ahora, en un momento en que la propia condición del Estado civil pone en grave peligro la libertad de religión. Esto nos afecta aún más, ya que una íntima alianza nos une a Italia, donde Dios ha puesto la residencia de su vicario, la cátedra de la verdad y el centro de la unidad católica. En otras ocasiones hemos instado a las naciones a prestar atención y a los cristianos individualmente a comprender los deberes que les incumben en circunstancias tan funestas. Sin embargo, los males siguen aumentando y deseamos, venerables hermanos, señalarlos y encomendarlos a vuestra diligente atención, para que, habiendo reconocido la tendencia de los asuntos públicos, podáis con mayor vigilancia fortalecer la mente de vuestros fieles y rodearlos de toda ayuda, por temor a que ese tesoro tan preciado, la fe católica, les sea arrebatado. Una secta perniciosa, cuyos fundadores y jefes no ocultan ni disimulan sus deseos, se ha establecido desde hace tiempo en Italia. Tras haber declarado la guerra a Jesucristo, intenta despojar al pueblo de sus instituciones cristianas. En cuanto hasta qué punto ha llevado su audacia, es menos necesario que hablemos, venerables hermanos, ya que las graves injurias e incluso la ruina que la moral y la religión deben deplorar son patentes ante sus ojos. En medio de las poblaciones de Italia, siempre tan constantes y firmes en la fe de sus padres, la libertad de la Iglesia se ve profundamente herida. Se redobla el esfuerzo diario para borrar de las instituciones públicas ese sello y carácter cristiano que siempre, y con razón, ha sido el sello de las glorias de Italia. Con los templos suprimidos, los bienes de la Iglesia confiscados, los matrimonios contraídos a pesar de las leyes y sin los ritos de la Iglesia, la postura de las autoridades religiosas respecto a la educación de los jóvenes completamente ignorada. En resumen, una guerra cruel, deplorable, sin límites ni medida, declarada contra la sede apostólica, una guerra que oprime a la Iglesia con un sufrimiento indescriptible, y el romano pontífice se ve sumido en una angustia extrema. Despojado de su principado civil, ha caído necesariamente en manos de otro poder. Más aún, Roma, la más augusta de las ciudades cristianas, es ahora un lugar expuesto a todos los enemigos de la Iglesia. Las novedades profanas la contaminan. Aquí y allá se encuentran templos y escuelas dedicadas a la herejía. Incluso se dice que este año está a punto de recibir a los diputados y líderes de la secta más enconada contra el catolicismo, quienes han designado esta ciudad como sede de su solemne reunión. Las razones que han determinado su elección de tal lugar de reunión no son ningún secreto. Con esta atroz provocación desean saciar el odio que alimentan contra la Iglesia y poner sus antorchas incendiarias al alcance del pontificado romano, atacándolo en su misma sede. Sin duda, la Iglesia triunfará al final y frustrará las impías conspiraciones de los hombres. Pero no por ello
deja de ser cierto que sus designios no apuntan a nada menos que la destrucción de todo el sistema de la Iglesia con su cabeza y la abolición, si fuera posible, de toda religión. Para quienes se atribuyen el honor de Italia, soñar con tales perspectivas parecería increíble, pues la ruina de la fe católica en Italia agotaría la fuente del bien más preciado. Sí, en verdad, la religión cristiana ha creado para las naciones las mejores garantías para su prosperidad, la santidad del derecho y la tutela de la justicia. Si con su influencia ha dominado por doquier las pasiones precipitadas e impulsivas, ella, compañera y protectora de toda honestidad, de toda nobleza, de toda grandeza, si ha convocado por doquier a todas las clases y a todos los miembros de la sociedad a reunirse en una paz duradera y en perfecta armonía, Italia ha recibido una porción más rica de estos beneficios que cualquier otra nación. Es, en verdad, una vergüenza para demasiadas personas el atreverse a denunciar a la Iglesia como peligrosa para la seguridad y la prosperidad públicas y a considerar al pontificado romano como enemigo de la grandeza del nombre de Italia. Pero los registros del pasado desmienten tales calumnias y absurdas calumnias de similar naturaleza. Italia debe especialmente gratitud a la Iglesia y a los romanos pontífices por haber difundido su gloria en todas partes, por no haberla dejado sucumbir nunca a las repetidas incursiones, por haber preservado durante generaciones de diversas maneras una legítima libertad y por haber enriquecido sus ciudades con numerosos e inmortales monumentos de la ciencia y el arte. En realidad, no es la menor gloria de los romanos pontífices haber mantenido unidas en una fe común a las diversas provincias de Italia, tan diferentes en costumbres e ingenio, y haberlas preservado de los más desastrosos desacuerdos. Con frecuencia, en tiempos de tribulación y calamidad, el bienestar del Estado habría estado en peligro si el pontificado romano no lo hubiera salvado mediante el ejercicio de su poder vivificante. Y su influencia no será menos beneficiosa en el futuro si la malicia de los hombres no interfiere ni obstaculiza su eficacia ni sofoca su libertad. Esta fuerza benéfica peculiar de las instituciones católicas, pues emana de ellas como consecuencia natural, es inmutable e incesante. Así como, para la salvación de las almas, la religión católica abarca todos los países sin límite de tiempo ni espacio, así también siempre y en todas partes se presenta como la verdadera aliada del poder civil. Estas grandes ventajas se están perdiendo y van seguidas de graves males, pues los enemigos de la sabiduría cristiana, cualesquiera que sean sus pretensiones rivales, están llevando a la sociedad a la ruina. Nada puede ser más eficaz que sus doctrinas para encender en las mentes humanas las llamas de la violencia y avivar las pasiones más perniciosas. En el ámbito de la ciencia, repudian las luces celestiales de la fe, y cuando esta antorcha se apaga, la mente de los hombres suele dejarse llevar por los errores, deja de ver la verdad, y comienza a hundirse silenciosamente en las profundidades de un materialismo vil y vergonzoso. En el ámbito de la moral, rechazan con desdén el razonamiento eterno e inmutable, y desprecian a Dios, el legislador soberano y vengador supremo. Una vez que estos fundamentos son derribados, no queda suficiente autoridad para la ley, y la regulación de la vida depende únicamente del buen deseo y el libre albedrío del hombre. En la sociedad, la libertad ilimitada que predican y persiguen engendra libertinaje, y este libertinaje es seguido muy pronto por la destrucción del orden, el azote más fatal del bienestar público. En verdad, es imposible ver una sociedad en un estado más lamentable o miserable que en aquellos lugares donde hombres y doctrinas como las que hemos descrito han prevalecido, aunque sea por un instante. A menos que ejemplos recientes hubieran aportado evidencia,
Habría sido difícil creer que hombres, en un arrebato de furia y audacia criminal, pudieran haberse lanzado a excesos de tal clase, y mientras retenían como una burla el nombre de la libertad, pudieran haberse entregado a una saturnalia de conflagraciones y asesinatos. Si Italia no ha experimentado hasta la fecha un reinado de terror similar, debemos atribuirlo en primer lugar a la protección especial de Dios. Pero también debe reconocerse, para explicar esta preservación, que el pueblo italiano, cuya inmensa mayoría aún es fiel a la religión católica, nunca ha podido ser sometido por las doctrinas perversas y vergonzosas que hemos denunciado. Y debe confesarse que si las murallas erigidas por la religión comienzan a ceder, Italia también caerá en el mismo abismo en el que las naciones más grandes y florecientes se postraron como víctimas en tiempos pasados. Doctrinas similares implican consecuencias similares, y dado que los gérmenes están infectados con los mismos venenos, no puede ser que no produzcan los mismos frutos. Además, Italia quizá tendría que pagar aún más cara su apostasía, pues en su caso la perfidia y la impiedad se verían agravadas por la ingratitud. No es casualidad ni capricho humano que Italia haya sido partícipe desde el principio de la salvación obtenida por Jesucristo, que haya albergado en su seno la cátedra de Pedro, y que haya disfrutado a lo largo de los siglos de los incomparables y divinos beneficios de los cuales la religión católica es la fuente natural. Debería, pues, temer mucho por sí misma el juicio con el que el apóstol Pablo amenazó a las naciones ingratas. La tierra que bebe la lluvia, que a menudo cae sobre ella y produce hierba provechosa para quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y zarzas es reprobada, y está muy cerca de la maldición, cuyo fin es la quema. Que Dios evite tan terrible desgracia. Que todos consideren seriamente los males que en parte nos afligen y con los que en parte nos amenazan quienes, dedicados a los intereses de sectas políticas, no del público, han jurado librar una guerra a muerte contra la Iglesia. Hombres infelices, si fueran sabios, si tuvieran un verdadero amor por su patria, lejos de desconfiar de la Iglesia y de esforzarse, bajo la influencia de injuriosas sospechas, por privarla de su necesaria libertad, harían todo lo posible por defenderla y protegerla, y ante todo, procurarían el restablecimiento del romano pontífice en el ejercicio de sus derechos. De hecho, cuanto más perjudicial sea para la Iglesia la guerra contra la sede apostólica, más fatal será para la causa de Italia. En otro lugar, hemos expresado este pensamiento. Decir que el Estado en Italia nunca puede prosperar ni llegar a ser estable y tranquilo si no se provee a la dignidad de la sede romana y a la libertad del sumo pontífice, como lo exige toda consideración de derecho. Y, por tanto, como no tenemos nada más en el corazón que la seguridad de los intereses cristianos, y profundamente conmovidos como estamos por el peligro en que se encuentra ahora el pueblo de Italia, os exhortamos, venerables hermanos, con más fervor que nunca, a unir vuestro cuidado y amorosos esfuerzos a los nuestros, para que se pueda encontrar un remedio para tantos males. Y, ante todo, esfuércense por hacer comprender a su pueblo el valor que tiene para ellos la fe católica, y cómo deben defenderla a toda costa. Pero, dado que los enemigos y asaltantes del nombre católico emplean 1000 artimañas y 1000 engaños para seducir a quienes no están alerta, es de suma importancia desenmascarar y sacar a la luz sus maquinaciones secretas, para que los católicos, al comprender los verdaderos propósitos de estos hombres, sientan redoblado su valor y se decidan abierta e intrépidamente a defender a la Iglesia, al romano pontífice y su propia salvación. Hasta el momento, ya sea por desconocimiento del nuevo estado de cosas o por una comprensión imperfecta de la magnitud del peligro,
El coraje de muchos de quienes mucho se podría haber esperado no parece haberse mostrado con toda la actividad y el vigor requeridos para la defensa de una causa tan grande. Pero ahora que hemos aprendido por experiencia en qué tiempos vivimos, nada podría ser más fatal que soportar en cobarde inercia la malicia de los malvados que nunca se cansa, y dejarles el campo libre para perseguir a la Iglesia hasta la plena satisfacción de su odio. Más prudentes que los hijos de la luz han sido audaces en sus empresas, inferiores en número, pero superiores en astucia y riqueza. Pronto han logrado encender entre nosotros una gran conflagración de males. Que todos los amigos de la catolicidad comprendan ahora, al menos, que es hora de hacer un esfuerzo audaz y de despertar a toda costa de la lánguida indiferencia, pues nunca se es más fácil vencer a uno que en el sueño de la cobarde seguridad. Que contemplen cómo el noble coraje de sus antepasados no conoció el miedo ni la calma, cómo, gracias a su infatigable labor y al precio de su sangre, la fe católica ha crecido y se ha extendido por el mundo. Venerables hermanos, despierten a los que duermen, estimulen a los que dudan, con su ejemplo y autoridad, formen a todos para cumplir con constancia y valentía los deberes que constituyen la vida cristiana en acción. Y para mantener y desarrollar este renovado coraje, deben tomarse medidas para promover el crecimiento, la multiplicación, la armonía y la fecundidad de las asociaciones, cuyo principal objetivo debe ser preservar y despertar el celo por la fe cristiana y otras virtudes. Tales son las asociaciones de jóvenes y de obreros. Tales son los comités organizados por católicos que se reúnen periódicamente. Tales son las instituciones destinadas a aliviar la pobreza, a proteger la santificación de los días festivos, a instruir a los hijos de los pobres y muchas otras similares. Y puesto que es de suma importancia para los intereses cristianos que el romano pontífice esté y aparezca claramente libre de todo peligro, de toda vejación y de todo obstáculo en el gobierno de la Iglesia, es necesario, para alcanzar este fin, que se tomen medidas, se adopten peticiones y todos los medios posibles dentro de los límites del derecho, y que nadie descanse hasta que nos hayamos restituido en realidad, y no solo en apariencia, aquella libertad de la que dependen, por una conexión necesaria, no solo el bien de la Iglesia, sino también la prosperidad de Italia y la paz de las naciones cristianas. Es de suma importancia, pues, que escritos de carácter sano se publiquen y circulen ampliamente. Quienes, con un odio mortal, disienten de la Iglesia, suelen contender mediante publicaciones y usarlas como las armas más adecuadas para infligir daño. De ahí la perniciosa avalancha de libros, de ahí los periódicos turbulentos y perversos cuyos ataques malévolos ni las leyes pueden frenar ni la modestia contener. Todo lo que en estos últimos años ha sido obra de la sedición y las turbas, lo sostienen como legal, disimulan o corrompen la verdad. Persiguen a la Iglesia y al sumo pontífice con maldiciones diarias y falsas acusaciones, y no hay opiniones tan absurdas y pestilentes que no estén deseosos de difundirlas por doquier. La violencia de este gran mal, que se extiende cada día más, debe ser detenida diligentemente. Debes guiar con severidad y gravedad al pueblo para que esté cuidadosamente alerta y dispuesto a ejercer con la mayor prudencia en sus lecturas. Además, los escritos deben ser contrarrestados por escritos, para que el mismo arte que más puede causar destrucción pueda a su vez aplicarse a la salvación y beneficio de la humanidad, y los remedios provengan de la misma fuente de donde ahora se obtienen los venenos malignos. Y para este fin es deseable que, al menos en cada provincia, se establezca algún método para demostrar públicamente cuáles y cuán grandes son los deberes de todos los cristianos hacia la Iglesia, mediante publicaciones frecuentes y,
en la medida de lo posible, diarias con este fin. Pero, en primer lugar, que se tengan presentes los notables méritos de la religión católica con respecto a todas las naciones. Que se explique verbalmente cómo su influencia, tanto en los asuntos privados como en los públicos, es sumamente benigna y saludable. Que se demuestre la gran importancia de que la Iglesia se establezca prontamente en ese lugar de dignidad en el Estado, que tanto su divina grandeza como el bien público de las naciones requieren absolutamente. Por estas razones, es necesario que quienes se han dedicado a la escritura observen, además, que todos tienen en el mismo fin en mente, que deben determinar con claridad lo más conveniente y llevarlo a cabo, que no omiten nada cuyo conocimiento parezca útil y deseable, que con gravedad y moderación reprenden errores y vicios, de tal manera, sin embargo, que su reprimenda sea sin amargura y con respeto a las personas. Y, por último, que utilicen un lenguaje sencillo y claro, que la multitud pueda comprender fácilmente, pero que todas las demás personas que sinceramente y exánimo deseen que la religión y la sociedad, defendidas por el intelecto y la literatura humanos, prosperen, que se esfuercen con su liberalidad por proteger estas producciones literarias e intelectuales, y que cada uno, en proporción a sus ingresos, apoyarlos con su dinero e influencia. Pues a quienes se dedican a escribir debemos, por todos los medios, brindarles ayuda de este tipo. Sin ella, su labor no tendrá resultados, o los tendrá inciertos y miserables. Y en todas estas cosas, si algún inconveniente recae sobre nuestros amigos, si hay algún conflicto que sostener, que se atrevan a ser valientes, pues para el cristiano no hay motivo de resistencia ni de trabajo más justo que el de no permitir que la religión sea atacada por los malvados. Pues la Iglesia no ha criado ni educado a sus hijos con esta idea de que, cuando el tiempo y la necesidad lo apremien, no deba esperar ayuda de ellos, sino que todos prefieran la salvación de las almas y el bienestar de la religión a su propia comodidad y a sus propios intereses privados. Pero sus principales preocupaciones y pensamientos, venerables hermanos, deben tener como objetivo el nombramiento de ministros idóneos de Dios. Pues si es oficio de los obispos emplear mucho trabajo y celo en la formación adecuada de toda su juventud, deberían dedicarse con mayor ahínco a los clérigos que están creciendo como la esperanza de la Iglesia y que algún día compartirán los deberes más sagrados. Ciertamente, graves razones, comunes a todos los tiempos, exigen en los sacerdotes muchas y grandes gracias. Pero este tiempo en el que vivimos exige que sean aún mayores. En verdad, la defensa de la fe católica, en la que la laboriosidad de los sacerdotes debe emplearse especialmente y que es tan necesaria en estos días, no exige un saber común ni ordinario, sino uno recóndito y diverso, que abarca no solo estudios sagrados, sino incluso filosóficos, y es rico en el tratamiento de descubrimientos físicos e históricos. Pues el error que debe ser erradicado es multiforme y mina todos los cimientos de la sabiduría cristiana. Y muy a menudo hay que librar batalla contra adversarios bien preparados, tenaces en la disputa, que astutamente extraen confirmación de toda clase de ciencia. De igual manera, dado que en estos días existe una gran y extendida corrupción de la moral, se necesitan sacerdotes de singular excelencia en virtud y constancia. No pueden evitar en absoluto la asociación con los hombres. Por los propios deberes de su oficio, de hecho, se ven obligados a tener relaciones íntimas con el pueblo. Y eso, en medio de ciudades donde casi no hay lujuria que no haya permitido una licencia desenfrenada. De lo cual se sigue que la virtud en el clero debe en estos tiempos ser lo suficientemente fuerte como para protegerse pacíficamente, y tanto vencer todos los halagos del deseo, como superar con seguridad los ejemplos peligrosos.
Además, la escasez de clérigos ha seguido por doquier las leyes promulgadas en perjuicio de la Iglesia, de modo tan evidente que es necesario que quienes, por la gracia de Dios, se preparan para las sagradas órdenes, presten una atención especial y compensen la escasez con mayor diligencia, celo y devoción. De hecho, no pueden lograr esto ventajosamente a menos que posean un alma resuelta, mortificada, incorrupta, ardiente de caridad, siempre pronta y rápida para emprender labores por la salvación de los hombres. Pero para tales tareas se requiere una preparación larga y diligente, pues no se acostumbra a cosas tan grandes con facilidad ni rapidez. Y, sin duda, quienes se han ejercitado de esta manera desde su juventud y han avanzado tanto en la disciplina que parecen más bien innatos en esas virtudes de las que hemos hablado. Por estas razones, venerables hermanos, los seminarios de clérigos exigen una porción muy grande de vuestro celo, de vuestro cuidado y de vuestra vigilancia. En cuanto a la virtud y la moral, no escapa a vuestra sabiduría qué preceptos e instrucción deben impartirse a la juventud clerical. En estudios más profundos, nuestras encíclicas Aeterni Patris han señalado el mejor camino. Pero dado que en tal estado de actividad mental se han descubierto muchas cosas sabia y útilmente, que no conviene ignorar, especialmente cuando los hombres malvados suelen recurrir, como nuevas armas, contra las verdades divinamente reveladas, a cualquier adición de este tipo que surja en el futuro. Cuidad, venerables hermanos, en la medida de vuestras posibilidades, de que los jóvenes clericales no solo estén mejor instruidos en las ciencias naturales, sino también debidamente educados en aquellas artes relacionadas con la interpretación o la autoridad de las Sagradas Escrituras. De esto, ciertamente, no ignoramos que se necesitan muchas cosas para la perfección en los estudios superiores, recursos que en los seminarios religiosos de Italia las leyes hostiles están quitando o disminuyendo. Pero también en esto el tiempo exige que, por su generosidad y munificencia, nuestros hijos se esfuercen por merecer la religión católica. La piadosa y benéfica buena voluntad de nuestros antepasados había provisto admirablemente para necesidades de este tipo, y esto la Iglesia había sido capaz de lograrlo con prudencia y economía, de modo que no tuvo necesidad alguna de encomendar a la caridad de sus hijos el cuidado y la preservación de los bienes sagrados. Pero su legítimo y sagrado patrimonio, que los ataques de épocas pasadas habían preservado, la tempestad de nuestros tiempos lo ha disipado. De modo que hay una nueva razón por la que quienes aman el nombre católico deberían verse inducidos a renovar la liberalidad de sus antepasados. Ilustres son, en verdad, las pruebas de munificencia por parte de franceses, belgas y otros en una causa no muy diferente de esta munificencia, digna de la admiración no solo de los contemporáneos, sino también de la posteridad. No dudamos tampoco de que el pueblo italiano, movido por la consideración de sus circunstancias comunes, obrará en proporción a sus medios, de modo que se muestre digno de su padre e imite el ejemplo de sus hermanos. En estas cosas que hemos mencionado, tenemos la mayor esperanza de consuelo y seguridad. Pero, como en todos los designios, y especialmente en los que se emprenden para la seguridad pública, es necesario añadir siempre a los instrumentos humanos la ayuda de Dios Todopoderoso, en cuyo poder están la voluntad de los individuos, no menos que el curso y la fortuna de los imperios. Por tanto, debemos invocar a Dios con oraciones constantes y suplicarle que mire a Italia, enriquecida y acrecentada por tantos de sus beneficios, y, habiendo eliminado toda sospecha de peligro, que conserve siempre en ella la fe católica, que es el bien supremo. Por esta misma razón, imploremos devotamente a la Inmaculada Virgen María, la gran Madre de Dios, instigadora y auxiliadora de buenos consejos, junto con su Santísimo Esposo, José,
guardián y patrón de las naciones cristianas. Y con igual cuidado debemos suplicar a los grandes apóstoles Pedro y Pablo, que custodien con seguridad en el pueblo italiano el fruto de su trabajo, y conserven santo e inviolado entre su última posteridad el nombre católico que ellos engendraron para nuestros padres con su propia sangre, confiando en el patrocinio celestial de todos ellos como prenda de los favores divinos y prueba de nuestra particular buena voluntad. Con el mayor amor en el Señor os otorgamos a todos vosotros, venerables hermanos, y a los rebaños encomendados a vuestro cuidado, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de febrero del año de nuestro Señor, 1882, y de nuestro pontificado cuarto.